Hoy te quiero contar cómo se creó el Estado. Durante más de 10.000 años, el Estado fue creciendo desde que surgió por la necesidad que tuvieron las familias primitivas de defenderse de otras tribus, hasta transformarse en un monstruo que hoy regula casi todo lo que hacemos, dejando cada vez menos margen para tu libertad personal. Cuando las familias primitivas se unieron para defenderse y formaron ejércitos, nació el Estado, que brindaba seguridad y protección. Todos los ciudadanos delegaban en el Estado el derecho a ejercer la violencia. Inmediatamente, la segunda función del Estado surgió de los acuerdos libres entre las personas que vivían en comunidad, y esta fue la de servir de árbitro cada vez que hubiera una disputa o un conflicto entre los ciudadanos. Si había un robo, asesinato o fraude, se suponía que el Estado entraba para escuchar a ambas partes, administrar justicia y el castigo correspondiente, respetando los derechos de cada uno. Paralelamente, las familias que conformaban una comunidad se pusieron de acuerdo para construir murallas y más adelante cloacas, acueductos, plazas y edificios de obra pública, haciendo así la tercera función del Estado, que vino a ser construir obras de interés común. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, todas esas funciones fueron recopiladas en escritos que hoy conocemos como constituciones. Así, los ciudadanos tuvieron nuevamente el derecho de elegir a sus gobernantes y surgieron tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con funciones específicas y también con el objetivo de que fueran limitándose los unos a los otros para que el poder no se acumulara en uno solo. Finalmente, a finales del siglo XIX, se implementan otras dos funciones. La primera, la salud pública, hospitales, campañas de vacunación y prevención de enfermedades, y también la educación pública en escuelas controladas por el Estado. Ya entrado el siglo XX, ya estaban los estados en pleno funcionamiento con todas sus funciones básicas. La economía seguía creciendo a un ritmo del 5% anual y aún así las funciones del Estado también se incrementaban con este crecimiento económico. Pero todo cambió cuando vino la crisis mundial de 1930 y Estados Unidos, al mismo tiempo que trataba de pelear contra la crisis, la prolongó por las diferentes decisiones que el Estado fue tomando. Hasta ese momento, las crisis de los países se superaban pues sin grandes cambios en el sistema y tardaba más o menos 1 o 2 años en volverse a recuperar de una debacle económica. Pero a partir de la década de los 30, apoyados con las tesis del economista Maynard Keynes, el Estado encontró una excusa para sobreexpandirse y volverse él entonces el responsable del crecimiento económico, hacerse cargo de los ancianos y de otras funciones dentro de la sociedad. El Estado empezó a crecer más rápido que la producción privada, de manera tal que la única manera de sostenerlo fue el permanente aumento de los impuestos, del endeudamiento, que no es otra cosa que mayores tributos que pagarás en el futuro, y en ocasiones del impuesto inflacionario, que es el que más pesa sobre los pobres. Con cada recesión, el Estado crecía, mientras el sector productivo se reducía. Cuando la economía volvía a crecer, el Estado no se achicaba, y año con año la proporción del gasto público sobre el PIB fue creciendo progresivamente. Llegamos a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, con muchos países que alcanzaron una proporción altísima del gasto público sobre el PIB, que termina siendo un peso insoportable para las empresas, para los empleados y para los trabajadores en general, que son los que verdaderamente producen y generan bienestar. Por lo tanto, no debería llamar la atención que, a más crecimiento del Estado, menor haya sido el crecimiento de la producción mundial. Es que los ciudadanos pensamos que el gasto público los paga el otro, o que tal vez Papá Noel lo deja por debajo del arbolito para que los gobiernos lo gasten. No es así. De una forma u otra, todo el dinero que tiene el Estado sale de nuestros bolsillos. Es así como los impuestos se multiplicaron con la práctica extendida de las ideas de Colbert, quien decía que el arte de cobrar impuestos es equivalente a la de sacar plumas de los gansos. Hay que sacar de diferentes partes del cuerpo, de manera de obtener la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de quejidos. Así, se crearon impuestos por casi cualquier actividad de las personas, por trabajar, por fumar, por comer, por ver una publicidad, por ir al cine, por ver televisión o tomar una cerveza con los amigos. Por ejemplo, en países como la Argentina ya hay más de 100 impuestos y en muchas ocasiones se paga el 50% de lo que los ciudadanos producen.
Los ejemplos son infinitos, pero basta con mencionar que los países que tienen un menor gasto público crecen a ritmos acelerados y viceversa. Por fortuna, en muchos países están surgiendo intelectuales y movimientos que nos llaman a volver a la cordura, a que el Estado se encargue de sus funciones básicas sin despilfarrar el dinero que todos los que pagamos impuestos le aportamos. De esta manera, la productividad y el bienestar pueden volver a crecer.